Creo que es muy importante que la gente recuerde que son los creadores de sus vidas en lugar de las víctimas de sus vidas, ¿verdad? Así que la víctima está diciendo, me siento así por culpa de esa persona o esa circunstancia, o me siento así porque no tengo dinero. Esa es mi relación con el dinero. Lo que realmente significa es que estoy usando mi falta de... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. ¿Cuál es tu opinión sobre la identidad del dinero y la psicología de cómo juega en nuestras vidas? Porque mucha gente quiere ganar más, quiere obtener más, pero están luchando con el concepto de ello. Sí. Bueno, creo que hemos sido bastante programados con nuestra relación con el dinero y tenemos una relación con todo lo conocido en nuestro entorno. Tienes una relación, una red neurológica en tu cerebro, para tus padres, para tu móvil, para tu ordenador, donde vives, donde has vivido en el pasado, lo que vas a hacer mañana. En mayor parte, el cerebro es un reflejo de todo lo que sabemos, ¿verdad? Así que junto con eso está nuestra relación con el dinero. Y siento que tengo una muy buena relación con el dinero porque trabajo en tener una muy buena relación con todo en mi vida, ¿sí? ¿Siempre has tenido una buena relación con el dinero? Creo que sí. Sí. Nunca he vivido realmente en la escasez. No ha formado parte de mi vida. Incluso cuando fui a la universidad y tuve que pedir préstamos estudiantiles y otras cosas, siempre encontré una manera de estar siempre un poco por delante de la curva. Así que retrocedamos y veamos cómo la gente forma sus creencias, porque la mayoría de las creencias se crean a partir de experiencias pasadas, ¿verdad? Así que los niños, cuando están en sus edades tempranas, sus ondas cerebrales son muy lentas, son ondas cerebrales. Están en alfa cuando tienen entre 7 y 12 años. Están en zeta cuando tienen de 2 a 6 años. Y están en delta cuando son recién nacidos a 2 años. Y así estos estados de ondas cerebrales son estados en los que somos realmente sugestionables a la información. Así que cuando oímos información no la creemos. Lo aceptamos, lo creemos. Nos rendimos a ella como si fuera la verdad sin analizarla porque aún no hay facilidades de análisis. La mente analítica comienza alrededor de los 7 a los 12 años y esa mentalidad analítica es en realidad la que crea una barrera entre la mente consciente y la mente subconsciente. Así que antes de los 12 años aproximadamente, lo que vemos, cómo seguimos el comportamiento de nuestros padres, Todo lo está que programado nos dice... subconscientemente, ¿verdad? Vaya. Y eso es muy, muy importante porque si has oído que el dinero es la raíz de todos los males, que el dinero es malo, que solo ciertas personas pueden ganar dinero, que tienes que trabajar duro para ganar dinero, así es como tienes que hacerlo. Y eso se convierte en las bases subconscientes. Es como grabar un archivo de audio. Si sigues grabando ese archivo de audio, se convierte en un programa subconsciente, ¿verdad? Así que mucha gente tiene una relación con el dinero basada en lo que le han dicho o en lo que ha experimentado en su entorno exterior, ¿sí? Así que obtenemos información de nuestro entorno y cuanto más fuerte es la emoción que sentimos de las experiencias en nuestras vidas, más alterados nos sentimos. Dentro de nosotros el cerebro congela un cuadro y toma una foto. Y esa instantánea se llama la memoria. Basado en una emoción. Basado en nuestra emoción. La emoción altera nuestro estado interno. Así que vas como Luis, sintiéndote realmente bien y de repente tienes este trauma, tienes esta crisis, tienes este shock. Y de repente tienes este cambio dramático en tu estado interno y tus sentidos se agudizan. Y entonces congelas el cuadro y asocias este estado interno con lo que sea que lo está causando, ¿verdad? Entonces, ¿los recuerdos dolorosos son más poderosos o la hermosa memoria es más poderosa? Ambos son iguales. De acuerdo. Ambos son iguales, pero el problema es que creo que la mayoría de la gente experimenta más las emociones negativas, Sí. ¿no? Y esas emociones negativas realmente se derivan de las hormonas del estrés, así que el sistema de alarma, el sistema de emergencia crea una excitación en el interior. Y esa excitación está diciendo hay algo peligroso en tu entorno exterior, ¿sí? Y podría ser una persona, una circunstancia, un accidente o lo que sea. Y ese cambio en el estado emocional hace que recuerdes el evento. Tienes que prestar atención, ¿sí? Y reducir tu enfoque en la causa. Así que piensa en la gente que tiene relación con el dinero desde antes. Todas las creencias
se basan en experiencias pasadas. Así que tienes una experiencia en la que pierdes dinero, tienes una experiencia en la que te quitan el dinero, tienes una experiencia en la que no tienes suficiente, vives en un lugar donde no hay suficiente dinero o una familia no tiene suficiente dinero. Entonces la emoción por la que la mayoría de la gente vive cada momento es la carencia. Me falta tener algo que quiero, ¿verdad? No hay nada malo en ello, porque la experiencia cambia tu estado emocional, congelas el cuadro, tomas una foto. El problema es que eso es el hardware. Así que pensamos neurológicamente dentro de los circuitos de esa experiencia pasada y sentimos químicamente dentro de los límites de esa emoción, que sería, por ejemplo, la carencia de... Así que ahora la persona dice... ¿Qué le ocurre al cuerpo y a la mente cuando está en un ambiente de cercanía, mental o físicamente? ¿Tengo falta de algo? ¿Qué le dice el cuerpo a la mente? Sí, así que el cuerpo está diciendo, estoy esperando que ocurra algún evento externo. Gano la lotería, me caso con el hombre adecuado, lo que sea. Estás esperando que ocurra ese evento. Esa experiencia produce una emoción. Así que la emoción entonces quita la carencia. Y así cuando jugamos al juego de la creación en la realidad tridimensional, experimentamos la separación de todos o de todo porque nuestros sentidos nos engañan con la ilusión, la alusión de la separación. Estoy aquí y tú estás allá, estoy aquí y la puerta está allá, así que soy consciente de que estoy aquí en un punto de conciencia y la puerta está allá. Otro punto de conciencia, ¿bien? Así que para que yo pueda ir de aquí a la puerta, tengo que mover mi cuerpo y hacer algo a través del espacio, tengo que hacer algo y todo en esta realidad tridimensional va a tomar tiempo y energía, ¿cierto? Claro, sí. Bien, entonces aquí está Luis, justo aquí. Y entonces dices, bien, quiero esta experiencia en mi futuro. Y su cerebro automáticamente predice y proyecta. ¿Qué tan lejos en el futuro crees que va a ser? Tal vez sea 5 años, 10 años. 30 años. Oh, Dios ¿No mío. es así? Porque eso es lo que va a costar pagar esa casa. Ahora estoy aquí en un punto de conciencia. El otro punto de conciencia es donde estoy colocando mi sueño, por lo que estoy alejado de esa experiencia. Entonces, ¿cómo llego a esa experiencia? En la realidad tridimensional, tienes que levantarte Todos y los tienes días, que sí. hacer algo. Tienes que trabajar, tienes que conducir hasta el trabajo, se necesita energía. Tienes que llenar el coche de gasolina, tienes que comer comida, tienes que trabajar y todo eso. Y ahora la gente está esperando que la experiencia que está a 10 años o a 30 años en el camino suceda para eliminar la sensación de no tenerla. Y por desgracia, muchas veces, cuando la experiencia finalmente ocurre, no pueden disfrutarla porque Sí. están demasiado agotados, ¿verdad? Así que juegas el juego, vas a la escuela, estudias mucho o estudias por tu cuenta. Desarrollas algunas habilidades, tomas las decisiones correctas, empiezas a ahorrar dinero, empiezas a aprender de tus errores. Y entonces el juego es, ¿cuántas cosas puedes acumular? Y esa acumulación la asocias con ser rico o ser abundante o tener éxito, ¿verdad? Y algunas personas se vuelven muy buenas en eso, puedes ser muy bueno en eso. Pero en su mayor parte, sin embargo, cuando creamos desde la realidad tridimensional, estamos creando desde la carencia y la separación. En otras palabras, estás conduciendo por la carretera y ves a alguien conduciendo un coche que de repente te das cuenta que no tienes. En el momento en que te das cuenta de que esa persona tiene ese coche y tú no lo tienes, estás en carencia de tenerlo. Así que lo que el cerebro hace naturalmente es que te crea conduciendo ese coche y tienes una imagen de ti mismo conduciendo ese coche y empiezas a identificar. Bueno, sería una gran experiencia para mí tenerlo. El problema es que para la mayoría de la gente, la distancia entre el pensamiento de lo que se quiere y la experiencia de que realmente ocurra es el concepto llamado tiempo, Sí. entre causa y efecto, ¿no? Ajá. Así que algunas personas desarrollan la capacidad de gestionarse a sí mismas y de gestionar su vida. Han obtenido ciertas habilidades y pueden pagar por ello y pueden conseguirlo muy rápidamente. El problema es que cuando la novedad de esa experiencia desaparece, el coche en este caso, por lo que ya no se identifican con eso y la sensación de vacío y carencia Necesitan algo vuelve. más para unir Tienen el que ir a sentimiento. buscar otra cosa. Y así es este juego en el que nunca tienes suficiente, ¿verdad? Y ese es el juego de la carencia. Así que si piensas en la gente que tiene las cosas que quiere en su vida, cuando son creadas desde la carencia y la separación, es la experiencia en la realidad tridimensional la que produce la emoción y la emoción está diciendo, sintamos y experimentemos esta cosa de la que has estado en carencia y separación. Y esta emoción entonces quita la carencia o la separación, pero has trabajado muy duro para conseguirlo, ¿ok?
No hay nada malo en eso. ¿Hay otra manera de decirlo? Bien. La persona que vive en la carencia está esperando que su riqueza se sienta abundante. Está esperando que su éxito se sienta empoderado. Está esperando curarse para sentir gratitud. Están esperando sentir amor en su nueva relación. Están esperando que su experiencia mística se sienta asombro. Este es el modelo newtoniano de la realidad de causa y efecto, esperando que ese evento suceda para quitar esta separación o carencia. Es la forma de crear de la mayoría de la gente. Pero lo que hemos descubierto en realidad va más allá. En el momento en que sientes gratitud, comienza tu curación. En el momento en que te sientes digno y abundante, estás generando riqueza. En el momento en que te sientes empoderado, estás avanzando hacia tu éxito. En el momento en que estés enamorado de la vida, vas a tener una experiencia mística y entonces eso causa un efecto. Y si puedes enseñar a la gente a crear, no desde la carencia o la separación, sino crear desde la totalidad y crear desde lo que llamamos el campo cuántico en lugar de la realidad tridimensional. ¿Cuál es la diferencia? Bien. En primer lugar, se necesita conocimiento, ¿de acuerdo? El campo cuántico es un campo invisible de energía que existe más allá de nuestros sentidos. No se puede ver, no se puede oler, no se puede saborear, no se puede oír, no se puede sentir. Existe más allá de nuestra experiencia de la realidad tridimensional. ¿Está en la conciencia de nuestra mente o en un espacio diferente? Ok, veamos eso. La respuesta a la pregunta es, ¿cuánto tiempo de tu vida pones tu atención en la materia, en el mundo material, y cuánto tiempo de tu vida eres consciente de la energía y la frecuencia? La mayoría de la gente no es consciente del campo cuántico, y si no eres consciente de ello, no existe para ti. Al igual que tienes una nariz, pero si no eres consciente de ella, no existe para ti. En el momento en que te haces consciente de ella, existe. Bueno, el campo cuántico puedes preguntar, puedes estudiar todo tipo de ciencia y te dirán que existe este campo invisible de frecuencia y energía que existe más allá de los sentidos, que tiende a conectar todo lo físico y material. De hecho, todo lo físico y material está conectado a este campo. Entonces, ¿cómo llegas allí, verdad? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega a eso? Así que descubrimos que cuando quitas toda tu atención de tu cuerpo y no estás prestando atención a tus emociones, a tus impulsos, a tus hábitos, si pudieras quitar toda tu atención de cada elemento de tu entorno, tu móvil, tu tableta, tu ordenador, tu coche, tu lo que sea, tu cama, quita tu atención de todo, de cada lugar en el que vives, donde duermes o trabajas. Si no estás pensando en el tiempo, no estás pensando en tu horario, en dónde tienes que estar o en lo que pasó ayer, puedes relajarse en el momento presente. Suele haber un cambio drástico en el funcionamiento del cerebro cuando la gente hace esto correctamente. Lo llamamos ir más allá de uno mismo. Pero en cierto sentido, te estás disociando de tu realidad tridimensional. ¿Por qué? Porque si estás pensando en algo en tu realidad tridimensional, ahí es donde está tu atención y ahí es donde está tu energía, ¿ok? Así que descubrimos esta fórmula. Cuando la gente realmente se convierte en nadie, en ninguna cosa, en ningún lugar, en ningún tiempo, estamos más o menos de repente fuera de las restricciones del mundo newtoniano. De tengo que hacer algo para obtener un resultado. Y si puedes enseñar a la gente a permanecer allí sin un nombre, sin un rostro, sin una profesión, sin una familia, sin una cultura, sin un pasado, sin una enfermedad, les enseñas a estar en este lugar que llamamos lo desconocido, ¿no? Y les enseñas que ese lugar, de ese campo invisible, es de donde viene todo lo material, y si pudieran crear coherencia en su cerebro, necesitan una señal fuerte en el cerebro. Cuanto más coherente sea el cerebro, más fuerte será la señal. ¿Qué quieres decir con una señal fuerte? De acuerdo, vamos a ver cómo podría decir esto. Cuando miramos el cerebro en tiempo real y estamos mirando el de la gente, cómo está funcionando su mente. Cuando estás bajo estrés, el estrés es creado por no ser capaz de predecir algo que va a suceder en tu vida. La percepción de que algo va a empeorar o que no puedes controlar, ¿vale? Así que cuando eso ocurre, activamos ese sistema nervioso primitivo llamado sistema nervioso de lucha o huida, y el cerebro entra en ese estado muy alarmado llamado beta alto. Eso significa, presta atención al mundo exterior, hay peligro allá afuera, pero si no es un depredador y es el tráfico o tu compañero de trabajo o tu ex,
Aquí es donde se convierte en un problema porque se vuelve muy inadaptado, ¿sí? Así que cuando estamos en ese estado y el cerebro está en ese estado de excitación, tratamos de controlar y predecir todo. Así que cada persona, cada objeto, cada cosa, cada lugar, incluso tu cuerpo, tiene una red neurológica en tu cerebro. Cuando la excitación ocurre, empezamos a cambiar nuestra atención a todos estos elementos y como una tormenta eléctrica en las nubes, el cerebro empieza a disparar de forma muy incoherente. Y cuando el cerebro es incoherente, nosotros somos incoherentes. No es una señal fuerte. Hay una estática en el cable, hay desconexión, no hay señal. Sí. Así que cuando estamos en ese estado, siempre estamos buscando el peor escenario de lo que va a pasar, porque si puedes prepararte para lo peor y pasa algo menos grave, hay más posibilidades de sobrevivir. Así que en este estado de excitación, a medida que cambiamos nuestra atención a cada uno de estos elementos que se conocen en nuestro entorno, el cerebro comienza a compartimentar y disparar fuera de orden. Y eso es lo que crea lo que se llama desregulación automática, que hace que el cerebro y el cuerpo se desequilibren realmente. Así que en ese estado estamos superconectados. Cuando estás estresado, estás superconectado en algo, no puedes dejar de pensar en ello. Nuestra investigación muestra que cuando haces eso, en realidad empeoras tu cerebro, porque estás analizando tus problemas dentro de alguna emoción perturbadora y esa emoción te está desequilibrando aún más. En realidad estás desequilibrando tu cerebro y tu cuerpo solo con el pensamiento. Y lo estás llevando a esos estados de mayor excitación, ¿verdad? Para alguien que lleva décadas viviendo así, ese es su estado base. ¿Cómo se da cuenta de cómo salir de eso? No lo hacen, por lo general se necesita una crisis, Sí, hace falta avería un trauma. extrema. Sí, Una pérdida, extrema. una muerte, Sí, todo eso. una ruptura, un divorcio, algo así. Sí. La bancarrota, una enfermedad, un diagnóstico, lo que sea. Algo en lo que simplemente ya no se pueda seguir como siempre. Ahora es el momento de empezar a buscar Tienen que de despertar verdad. entonces. Sí. Así que volvamos al concepto de abundancia Sí. aquí porque... Necesitas una señal fuerte en este Correcto. caso. Entonces, si puedes enseñar a la gente a hacer exactamente lo contrario, pasar de poner toda tu atención en todo físico y material en el mundo de la separación, y en lugar de estrechar su atención en algo material, pídeles que amplíen su atención y la pongan en nada. Y sé que parece una locura, pero cuando pones tu atención en el espacio y desvías tu atención, el acto de sentir sin pensar realmente empieza a ralentizar las ondas cerebrales. No solo las ralentiza, sino que de repente hace que el cerebro empiece a reintegrarse, empiece a sincronizarse, ¿verdad? Y entonces las diferentes partes del cerebro que estaban disparando fuera de orden comienzan a resonar, empiezan a comunicarse, de repente se sincronizan, y lo que se mete en el cerebro se queda allí. Así que cuando una persona tiene todo su cerebro en sincronía, es una señal muy fuerte que se puede enviar a este campo. Entonces, cuando la señal es fuerte en esa posición, ¿qué puede crear desde ese espacio? Bien, pero eso es solo un elemento. De acuerdo. La intención clara tiende a ser un elemento muy importante que tenemos que tener para bajar. Y cuanto más coherente sea el cerebro, más clara será la señal de esa intención. Así que con la intención y la atención podemos hacer que el pensamiento sea más real que cualquier otra cosa. ¿Qué es eso? Dices, ¿cómo sería ser rico? ¿Cómo sería ser abundante? ¿Cómo sería tener todas mis necesidades cubiertas? ¿Cómo sería tener más de lo que necesito? ¿Qué haría si tuviera todo lo que quisiera? La respuesta siempre es la misma. Empiezas a regalar cosas, porque si una persona abundante lo es de verdad, ¿por qué se aferraría a ello? Dirían, no me falta nada, hay para todos, ¿vale? Pero resulta que la señal enviada no es suficiente. Tienes que atraer la experiencia hacia ti. Así que enviándole señal a Es un cerebro libertad coherente. financiera, abundancia, Sea lo que todas sea. estas cosas diferentes. Sí, lo que sea para ti. Así que estás poniendo eso ahí, la señal, la intención, la atención, y luego la traes hacia ti, En el mundo al mundo físico tienes al que ir a mundo 3D. buscarlo. Este es el plano de la demostración. Tienes que ir a buscarlo. Y careces de ello hasta que sucede. ¿Cierto? Ujú. Pero te digo decir que hay una manera de no perseguir, sino de atraer. Muy bien, así que si estás creando desde el campo en vez desde la materia, hay una posibilidad muy fuerte de que acortes la distancia entre el pensamiento de lo que quieres y la experiencia de tenerlo. Y cuando hay una coincidencia vibratoria entre tu energía y ese futuro que quieres experimentar, si estás creando desde el campo, en realidad no vas a ninguna parte para conseguirlo. En realidad lo atraes hacia ti. Así que aquí vienen las sincronizaciones, las serendipias, las coincidencias, las oportunidades que salen de la nada.
Y tú dices, no lo entiendo, no he hecho nada. Bueno, cambiaste tu energía. Entonces, el otro elemento, y luego el otro elemento es un corazón coherente, ¿no? El corazón tiene una firma magnética, y la firma magnética es lo que atrae la realidad hacia nosotros. Entonces combinas esa intención clara con un cerebro coherente. Aquí está la clave, eso requiere práctica. Mucha práctica. Porque la persona que está viviendo en la carencia suele ser indigna. Suele ser insegura, suele estar en su pasado, suele estar frustrada, suele ser impaciente, suele estar resentida porque nada está cambiando allá afuera y está tardando mucho. Todo lleva mucho tiempo cuando realmente te importa, ¿verdad? Así que si le enseñas, ok, lo sabemos todo sobre eso. Conocemos Todas la las cosas historia de tu detrás de pasado. eso. Siempre lo que han dicho tus padres sobre el dinero, todo eso, no te preocupes porque... Pero ahora vamos a hacer algo realmente genial. Vamos a escribir los sentimientos de cómo te sentirías si ese futuro ocurriera. Y vas a experimentar ese sentimiento antes de que ocurra. Ahora, ¿qué siente una persona abundante? Bastante libertad, mucha paz. Mucha libertad, paz. Libres, en paz, emocionados, alegres. Enamorado de la vida, agradecido de estar vivo, abundante, bien. Ahora, practiquemos sentirlo. Resulta que cuando sientes esas otras emociones como el resentimiento, la impaciencia y la frustración, estás pisando el acelerador, que es encender el sistema nervioso simpático, y estás pisando el freno. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo que estás enojado, estás frustrado, pero el sistema nervioso de lucha o huida dice, corre, lucha, escóndete, y estás sentado en una reunión de Zoom, y tu cuello está pulsando porque el corazón está latiendo contra el sistema cerrado, ¿verdad? No lo estás usando de forma adaptativa, así que el corazón comienza a disparar fuera de orden, comienza a disparar incoherentemente y las ondas incoherentes se cancelan entre sí. Se llama interferencia destructiva, y entonces dejamos de confiar en nuestro futuro. La energía abandona el corazón, la energía abandona el cerebro, la energía abandona el corazón y no puedes ponerte en contacto con el sentimiento de tu futuro porque las hormonas del estrés, todas esas emociones en la supervivencia, no es el momento de crear, es tiempo de correr, luchar y esconderse. Así que tenemos que dejar lo que hemos usado toda nuestra vida para conseguir lo que queremos, dejar el hábito de hacerlo así para que ocurra algo más ¿Y qué grande. ocurre si intentamos crear a partir de las emociones de supervivencia? Se necesita mucho tiempo, lo forzarás, lucharás por él. Pequeños pasos a la vez en el mundo físico, sí. Lo forzarás, lucharás por él, competirás por él, manipularás, engañarás, mentirás. Harás cualquier cosa para conseguir lo que quieres, porque eso es lo que hace la materia, cuando se intenta cambiar la materia. Y todo el mundo está jugando a ese juego, ¿verdad? Sí. Todo el mundo está tratando de acumular la mayor cantidad de cosas. Vale, así que eso es lo que significa la abundancia para ciertas personas, conseguir Sí. todas las cosas que puedas, ¿de acuerdo? ¿Quieres eso? No hay problema, pero vamos a aprender la fórmula de cómo crear, ¿verdad? Entonces, tendrás que sentir esas emociones antes de que ocurra la experiencia. Y si entendieras que podrías disociar toda tu atención de esta realidad tridimensional y no tener tu atención en nada conocido y entender que es el campo que crea la materia, esa materia que emite el campo, y si pudieras llegar a ese lugar y cambiar tu energía con una intención clara y una emoción elevada, tu corazón empieza a sentir con este hermoso ritmo como un tambor. Lo hemos medido muchas veces y cuando eso ocurre, lo siguiente que sucede es que el corazón informa al cerebro que es seguro crear ahora. Dios. Así que la persona se relaja en el momento presente. Y entonces vemos esto, si se toma una gran manta y se va así, la energía del corazón informa al cerebro que pase a estos hermosos estados elegantes de patrones de ondas cerebrales alfa coherente, y está diciendo, ¿cuál es el próximo sueño? ¿Cuál es la próxima oportunidad que quieres experimentar? Ese es un estado de creación. Así que ahora tienes una señal Wi-Fi. Tienes un cerebro coherente. Es una directiva, es una señal que sale y tienes este corazón coherente. Esto es lo que nos atrae, ¿cierto? Combina esos dos. Y si hay una coincidencia vibracional entre tu energía y ese potencial en el campo cuántico y te sientes abundante y lo que sea que tu cerebro asocie con ser abundante, ese es tu llamado, ese es tu proceso creativo, ese es el centro creativo. El cerebro y el lóbulo frontal en realidad dicen, ¿cómo sería ser creativo o abundante? No sé cómo sería ser abundante. Bueno, entonces ve a leer unos cuantos libros sobre gente que realmente llegó a ser abundante y date cuenta de que no fue un proceso glorioso. Fallaron miserablemente, fueron traicionados, aprendieron muchas lecciones pero perseveraron.
y cuáles son las cualidades de esa persona que tú podrías encarnar. Esa es la clave, ¿verdad? Porque no se trata de la riqueza. Es en lo que te conviertes. Porque la gente piensa que se trata de su riqueza, pero es el proceso de convertirse, es Eso la atrajo superación. esto, ¿verdad? Por supuesto. Entonces tienes que darle vuelta a la situación, porque la mayoría de la gente dice, no puedo sentirme agradecido por mi riqueza porque aún no ha ocurrido. Esa es la hipnosis. Esperar a que la experiencia ocurra para sentirse agradecido. Bueno, eso es newtoniano. Eso es la realidad tridimensional. Eso es causa y efecto. La cuántica tienes que sentirla para experimentarla, ¿de acuerdo? Así que este corazón se convierte en un amplificador y envía esa señal, y esa frecuencia puede llevar al pensamiento de tu abundancia. El sufrimiento no puede llevar el pensamiento de tu abundancia. La carencia no puede llevar el pensamiento de tu abundancia. Es una frecuencia diferente, ¿verdad? Sentimos diferentes sentimientos como el sufrimiento, tenemos diferentes pensamientos. Así que la gente puede decir, soy abundante, todo lo que quieran, pero ese pensamiento nunca llega a su cuerpo porque se detiene en el tallo cerebral. Porque el cuerpo está diciendo, soy miserable, soy infeliz, estoy en carencia, ¿verdad? Así que la afirmación no funciona. Entonces vamos a ir un paso más allá. Entonces, si practicas eso y realmente lo entiendes bien, lo enseñamos bastante bien, pero si lo aprendes igual que si aprendieras a jugar al handball, o aprendieras a golpear una pelota de golf, aprendieras a bailar salsa, si practicas la fórmula te vuelves muy bueno en ello. Si lo haces bien, entonces, ¿cuál sería el resultado? El experimento de ser abundante se trata de sentir esa sensación, llegar a ser muy bueno haciéndolo con los ojos cerrados. Y tienes que hacerlo con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque si estás sintiendo y sintiendo las emociones de tu futuro, ya no las estarás buscando. Porque ahora estás en el futuro. Tu cuerpo es tan objetivo que está creyendo que vive en esa realidad en la que eres abundante. Y mientras sientas esa emoción, ya no estás separado de ella, ya no estás en la carencia, ya no estás buscando que ocurra o diciendo, ¿por qué no ha ocurrido todavía? Si te sientes abundante, ¿por qué ibas a carecer, verdad? No lo harías. Así que nuestro trabajo entonces es ser capaces de mantener ese estado modificado de la mente y el cuerpo. Así que ¿significa eso que debes revisar tu cuenta bancaria mañana y ver si hay $500,000 en ella? No, sigue sintonizando con ese potencial y luego vienen las sincronías. Sí. ¿Qué es eso? Es una retroalimentación de tu entorno. El universo está diciendo, oye Luis, lo que sea que estés haciendo, de repente lo estamos empezando a creer, ¿verdad? Y creo que es muy importante que la gente recuerde que son los creadores de sus vidas en lugar de víctimas. Así que la víctima dice, me siento así por esa persona o circunstancia, o no tener dinero me hace sentir así. Esa es mi relación con el dinero. Lo que realmente significa es que estoy usando mi carencia para reafirmar mi dependencia, mi adicción, mi condicionamiento. Mi relación con el dinero es que pongo mi atención en el dinero porque no lo tengo. Toda la atención en el dinero. Porque no lo tengo. Así que su relación con el dinero se basa, por supuesto, en la carencia. Y cuando no lo tienen, se sienten mal. Y lo que realmente están diciendo es que mi entorno exterior, mi realidad, está controlada por la forma en que me siento y la forma en que pienso. Así que, Luis, ¿por qué estás de buen humor hoy? ¿Las cosas van bien? ¿Por qué estás de mal humor? Las cosas van mal hoy. Así que este programa inconsciente de victimización está diciendo que estamos permitiendo que nuestro entorno influya en la forma en que nos sentimos y la forma en que pensamos. ¿No es eso la victimización? Y cuanto más fuerte es la emoción que tenemos hacia nuestra carencia, más ponemos nuestra atención en el hecho de que no la tenemos, ¿verdad? Y entonces la persona ha olvidado que está creando la realidad porque lo que está creando es carencia. Está creando más de ella y entonces se esfuerza más y controlan y están más. más agotados y tu cuerpo está atado y tu mente y se está están más... debilitando bien. Entonces el experimento es, hagámoslo de otra manera. Creemos desde el campo en vez desde la materia. Consigamos un corazón coherente. Consigamos un cerebro coherente. Relajemos el corazón y que la energía se traslade directamente al cerebro. Hemos medido esto miles de veces. Y de repente la persona entra en estos hermosos y elegantes estados de ondas cerebrales donde son súper creativos, ¿verdad? Así que cuanto más consciente seas de esa energía, más atraerás ese futuro hacia ti. ¿Qué significa la sincronización? Significa que lo que estás haciendo dentro de ti está produciendo ese efecto fuera de ti. Y seguir haciendo más. Presta atención a lo que hiciste y hazlo de nuevo. Así que genera un poco más de abundancia, hazlo como experimento. Cuando la sincronización ocurre, ¿crees que sientes sufrimiento o crees que sientes un poco de emoción? Entonces esa sincronización está diciendo, usa esa energía, usa este sentimiento. Debería ser más fácil para ti sentir esto ahora y volver a hacerlo. Sigamos con el experimento. Y aquí viene la promoción, aquí viene el correo electrónico. Aquí viene la persona con la que te encuentras en el momento adecuado, ¿verdad?
Vaya, tenemos algo sucediendo aquí. Y entonces eso se convierte en el impulso, ¿verdad? Generamos abundancia, así es como lo hacemos. No Y fue la por relación, accidente, lo generamos abundancia. Entonces, si tienes una hora de meditación en la que sincronizas con todo tu futuro abundante, pero luego pasas las otras 15 horas del día en la carencia, no esperes que nada cambie. Has entrado en falta, has vuelto a la vieja energía. Y si dices que es esa persona o esa circunstancia o esa cuenta bancaria, voy a decir, has vuelto al programa inconsciente de ser una víctima. Vayamos un paso más allá. Si tu personalidad crea tu realidad y está hecha de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes, entonces la personalidad actual que está escuchando este podcast ha creado la realidad personal actual llamada vida. No hay nada grande allí. Lo que significa que si quieres cambiar tu realidad personal, vas a tener que cambiar tu personalidad. Sí. Nada cambia de tu vida hasta que cambias, ¿verdad? Y el 95% de lo que somos está en piloto automático. Y es un pensamiento programado, pensamientos arraigados, creencias, percepciones, hábitos y comportamientos inconscientes. Respuestas realmente emocionales que tienden a ser instintivas y automáticas, ¿verdad? Así que el 95% de lo que somos es un conjunto de programas inconscientes. Entonces el primer paso para cambiar es volverse consciente de esos pensamientos inconscientes. La gente piensa que cuando se sientan a hacer el trabajo y hacer su cambio están haciendo algo mal. No, estos pensamientos tienen que surgir. No puedo, no soy digno, nunca va a funcionar, pero una persona que realmente está perseverando hacia su abundancia se da cuenta de que solo porque tiene ese pensamiento no significa que sea verdad. Tienen curiosidad por saber qué hay al otro lado de ese pensamiento. Bueno, eso es solo un pensamiento, ¿verdad? Y las células nerviosas que ya no se disparan juntas ya no están conectadas, así que si sigues avanzando más allá de ese pensamiento, este tiene cada vez menos poder sobre ti. Tienes poder sobre él o menos aún, estás usando tu cerebro de la manera adecuada en lugar de ser una víctima de tu cerebro. Claro. Si te quejas del dinero, si juzgas a la gente que lo tiene, si te precipitas cuando te falta, si engañas cuando no tienes lo que necesitas, una persona abundante no hace eso. Tienes que mirar eso y decir, tengo que romper estos hábitos. Sí. Dios mío, si realmente quiero ser abundante no puedo actuar así. Esta es la cosa. Si realmente quiero ser una nueva personalidad que está en una nueva realidad personal, no puedo llevar la carencia conmigo, no puedo llevarme la indignidad, no puedo llevarme una historia que va acompañada de mis padres o mis abuelos o mi ex o lo que sea. Esta historia tiene que terminar, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Cómo termina la gente esas historias? ¿Cuántas veces tenemos que olvidar? Hasta que dejemos de olvidar y empecemos a recordar. Ese es el juego, ¿no? Ese es el juego llamado cambio. ¿Cuántas veces tenemos que volvernos inconscientes y volver a esa vieja personalidad? Cuando nos atrapamos, dejamos de hacer eso y nos hacemos conscientes. Ese es el momento del cambio. Así que el problema es que la mayoría de la gente se despierta por la mañana y piensa, déjame pensar en mis problemas, ¿verdad? El cerebro es un registro del pasado, así que piensan en sus problemas que no tienen suficiente dinero y estos problemas suelen estar relacionados con ciertas personas en ciertos lugares, con ciertos objetos Que no y funcionó, ciertas cosas quién en me ciertos jodió, momentos. sí. Así que en el momento en que se despiertan, en el momento en que recuerdan esos problemas, están pensando en el pasado. Así que ahora están disparando y cableando la memoria, están manteniendo el recuerdo del pasado en la mente. El problema es que cada uno de esos recuerdos tiene una memoria asociada porque lo hemos vivido. Así que cuando sienten la carencia, cuando sienten la infelicidad, cuando sienten la ansiedad, el cuerpo está en el pasado. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro, los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Cómo pensamos y cómo sentimos crea nuestro estado de ser. Pero el proceso de condicionamiento comienza porque el condicionamiento solo necesita un pensamiento y un sentimiento, un recuerdo o una imagen y una emoción, un estímulo y una respuesta, y está condicionando a tu cuerpo para que se convierta en la mente de esa emoción. Y ahora la memoria no está en el cerebro, ahora la memoria está enterrada subconscientemente en el cuerpo, y el cuerpo se convierte en la mente de esta emoción, así que el cuerpo está viviendo en la carencia y está creyendo. ¿El cuerpo es a través del sistema nervioso o es a través de las los células? neuroquímicos, todo. Así que el cuerpo es tan objetivo que no sabe la diferencia entre la experiencia de la vida real que está creando la carencia
y la emoción que estás creando solo con el pensamiento, llamada carencia. El cuerpo cree que está viviendo la misma experiencia pasada todos los días. ¿Por qué? Porque el producto final de una experiencia es una emoción. Pues bien, si tu vida está cambiando pero sigues sintiendo carencia, ni siquiera la verás, pasarás de largo. Estás viendo tu vida a través de la lente del pasado. ¿De acuerdo? Entonces la persona se da cuenta de que todos sus amigos están ganando dinero y están haciendo cosas y dicen, wow, realmente estoy sintiendo la carencia ahora. Entonces, cuando ya no se trata de tu abundancia y se trata de tu cambio, es un momento valioso en el que ya no se trata de tu curación, sino que se trata de tu cambio. He puesto mi atención en un montón de gente en los últimos 2 años para contar su historia. Las personas que se curan en este trabajo de cáncer y todo tipo de condiciones de salud crónicas, el Parkinson, los accidentes cerebrovasculares, la parálisis y todo tipo de cosas, son trastornos genéticos raros. Nunca se trató cuando ellos realmente entraron en el juego, nunca se trató de su curación. Se trataba de ¿qué necesito cambiar para sanar? Cuando el juego va así, entonces la persona que está sintiendo carencia en algún nivel no es solo en la mente, es en el cuerpo. Permíteme que lo repita. Cuando alguien busca la abundancia, nunca se trata de la abundancia, sino del cambio que necesita para sanar. No, estoy usando la curación como ejemplo. Usemos Sí. la abundancia como ejemplo. Sí. Cuando entiendes que no puedes ser abundante, cuando ya no se trata del juego llamado abundancia, se trata del juego llamado cambio. ¿Qué necesito cambiar? Cuanto más cambie, más abundancia tendré. Entonces ya no se trata de cómo ha sucedido. Esa es la vieja personalidad de carencia separada de la experiencia haciendo esa A pregunta, la cual está creando tu realidad la actual. cual está reafirmándolo porque esa es la lente con la que lo percibes. Entonces, Deberíamos centrarnos más en lo que tenemos que cambiar en cada momento en lugar de la abundancia o la curación. las dos cosas. La palabra meditación significa familiarizarse, sentarse como uno mismo el tiempo suficiente y no encender el teléfono móvil, no usar por las redes sociales, no hacer TikTok, nada de eso. Solo siéntate y cierra los ojos y observa los pensamientos que surgen. Esa es la razón exacta por la que no eres abundante. Observa lo que quieres hacer cuando te sientes carente para quitarte la carencia. Y siempre hay algo que harías para quitarla, pero siéntate con la carencia y siente curiosidad por lo que hay al otro lado de ella. Porque el cuerpo está programado en la carencia subconscientemente. Así que la emoción de la carencia impulsa nuestros pensamientos y conduce nuestros comportamientos. Entonces tiene sentido que si una emoción es un registro del pasado, entonces estamos haciendo cosas habitualmente del pasado, estamos pensando en el pasado. Así que baja el volumen de cada emoción cada vez que notes que la falta surge y al igual que al romper cualquier adicción, va a haber antojos, ¿verdad? Así que el cuerpo está diciendo, oh, han pasado unas 2 horas desde que pensaste. Estoy muy acostumbrado a hacer has esto. estado teniendo pensamientos carentes unas 150,000 veces al día y ahora vas a parar. el cuerpo va a empezar a influir en la mente y a decir, no va a funcionar, eres un perdedor, no funcionó antes, es demasiado difícil, todos los Por eso es tan demás... difícil para la gente perder peso o ponerse en forma, porque puedes intentarlo durante unos días y luego los antojos y estoy cansado y quiero volver a la antigua personalidad. Sí, porque el cuerpo ha estado condicionando la mente. El cuerpo es la mente inconsciente. Así que el cuerpo se ha acostumbrado a la sensación familiar. Ni siquiera sabe que es falta. Es simplemente lo que sienten, no es culpa. Sí. Bien, déjame terminar. Adelante. Así que la parte más difícil de todo esto es hacer una elección diferente. Y en el momento en que decidas hacer una elección diferente, prepárate, se va a sentir incómodo, se va a sentir poco familiar. Tu cuerpo de repente te dice, oye Luis, ¿por qué no empiezas a tener exactamente los mismos pensamientos, a hacer las mismas cosas, a tomar las mismas decisiones, a mostrar los mismos comportamientos, a tener las mismas experiencias, para que puedas sentir esa sensación de carencia? Quejarte de nuevo, llamar a alguien y decir lo miserable que es tu vida. Y eso es lo conocido, ¿no? Así que el cuerpo siempre está influyendo en la mente para volver al territorio defecto, conocido. sí. Por defecto, ¿de acuerdo? Entonces, ahora la persona dice, bien, ¿qué pensamientos no quiero? ¿Pensaría una persona abundante de esta manera? La gente en nuestro trabajo que ha creado, tuve un tipo que vino a nuestro evento, me encanta este tipo, se curó a sí mismo intentó quitarse la vida 3 veces. Me dijo que cuando llegó a nuestro trabajo no tenía nada de dinero. Ahora acumula cientos de millones de dólares. Vaya, Y él solamente... Y sigue regalando. vaya. Su lección no se trataba de la riqueza. Fue en lo que se convirtió.
Así es el proceso de superación, el proceso de llegar a ser. ¿En qué se convirtió en ese viaje? Exactamente, tenía que superar todos los errores que cometió, todas las cosas que hizo mal, todo el dinero que debía allí, todo eso. Simplemente, él tenía que dejar de ser esa persona. Pero él dijo, ¿cómo viviría una persona rica? Y cuando creó su riqueza, ¿qué crees que fue lo primero que hizo? Comenzó a regalar. Regalarlo. ¿Por qué? Porque una persona abundante no tiene ninguna carencia y sabe cómo crear más. Él forma parte del experimento. Bueno, ¿qué pasaría si sigo regalándolo? Sigo obteniendo más. Ese es un buen experimento para hacer, porque él realmente está viviendo ese estado de abundancia. También tuvo tremendas sensaciones porque cuando sanas tu corazón, sanas tu mente. Es simplemente la forma en que es. Lo hemos visto muchas veces, así que sanó su corazón, él obtuvo una mejora, ¿correcto? Sí. Entonces, la siguiente pregunta fundamental es, ¿cómo pensaría una persona abundante? Escríbelo, amigo, dispara, conecta esos pensamientos en tu cerebro e instala el hardware. Sigue haciéndolo con atención e intención. Se convierte en la nueva voz en tu cabeza, se convierte en un programa de software. Entonces di, ¿cómo voy a hacer con mi vida hoy? ¿Qué haría una persona abundante? ¿Cómo se comportaría? Y antes de que cojas el móvil y empieces a navegar por tus redes sociales, cierra los ojos y ensaya en tu mente cómo caminaría esa persona, cómo respiraría, cómo sonreiría, cómo saludaría a la gente, cómo estarían las llamadas de Zoom, cómo estaría en el tráfico, cómo sería en una cena. Y el acto de cerrar los ojos y ensayar mentalmente el acto si estás realmente presente. El cerebro no conoce la diferencia entre la experiencia de la vida real y lo que estás imaginando. De hecho, solo un poco de tiempo empiezas a instalar el hardware neurológico para que parezca que ya lo has hecho. Ahora ya el cerebro no es un registro del pasado, está preparado para el futuro. Sigue haciéndolo, sigue ensayando. No es diferente a tocar un instrumento, no es diferente a aprender a bailar, no es diferente a aprender a actuar, a practicar un deporte. Todo el mundo está siempre ensayando, ¿verdad? El proceso de ensayo cambia, el proceso para que parezca que ya lo has hecho, que ya lo has experimentado, lo que es parte esencial de esto. El hardware está en su lugar. Todo lo que tienes que hacer es seguir los pasos. Sigue haciéndolo, se convierte en un programa de software. Empiezas a actuar como una persona abundante. Todo cambia, tu energía cambia, tu estado de ánimo cambia, la forma de caminar, la forma de respirar. Estás fuera de lo conocido. Tienes que condicionar el cuerpo emocionalmente hacia el futuro. No puedes abrir los ojos por la mañana hasta que te sientas digno de recibir. Y si no puedes sentirte digno de recibir, si no es ahora, ¿cuándo? Si tardas 2 horas en llegar, pregúntame si vale la pena correr durante 30 años, tratando de conseguir lo que necesitas para tener importancia. Entonces, la persona que lucha contra su carencia está en las gradas y está en el campo de juego. Sí. Volvamos ahora a las creencias. Así que recuerda, la creencia es solo el pensamiento que sigues pensando una y otra vez. La creencia es algo que sigues pensando las suficientes veces que se ha grabado en tu cerebro y se convierte en un programa automático. Y tenemos creencias sobre todo tipo de cosas, dinero, relaciones, Dios, lo que sea. Los límites de esas creencias son nuestras emociones. Así que digamos que te traicionaron o que alguien abusó de ti o que tu padre te dijo que el dinero era malo y que nunca hay suficiente o lo que sea. Eso es una historia, ¿sí? Pero de alguna manera dejó una impresión en ti. Recuerda ese evento muy claramente y eso está arraigado en lo que eres. Entonces esa emoción es el límite de nuestra creencia. Así que la forma en que piensas y cómo sientes crea tu estado de ser. Si tomas un pensamiento y un sentimiento, eso se llama actitud. Tienes una serie de pensamientos buenos con una serie de sentimientos buenos. Dices, tengo una buena actitud hoy. Tienes una serie de pensamientos negativos que están conectados a una serie de sentimientos negativos. Así que las actitudes no son más que estados abreviados del ser. Si tomas una actitud y las mantienes y encadenas actitudes, creas lo que se llama una creencia, y una creencia es solo un estado de ser extendido. Así que si sigues pensando el mismo pensamiento, lo sigues cableando en el cerebro, sigues sintiendo el mismo sentimiento, sigues condicionando en tu cuerpo, la redundancia de ese ciclo una y otra vez condiciona el cuerpo a convertirse subconscientemente en la mente de esa carencia. Todas las creencias son estados subconscientes del ser. Toma una creencia, otra creencia y otra creencia y las encadenas. Formas lo que se llama una percepción, y las percepciones son solo estados extendidos del ser que eran inconscientes.
Y entonces editamos la realidad. De hecho, la mayoría de la gente no ve las cosas como son. Ven las cosas como son, ¿verdad? Sí. Y la gente siempre está sintiendo la realidad, inconscientemente basándose en su memoria. Pueden estar casados con una persona durante 40 años y no ven a la persona. Ellos ven el recuerdo de la persona. Y hay investigaciones que demuestran esto. Entonces, ¿cómo cambiamos una creencia, una percepción sobre nosotros mismos para nuestras vidas? Hemos estudiado esto. Digamos que la carencia está arraigada ahí. Tienes la historia, viviste en la calle, perdiste todo, te traicionaron, tu socio de negocio se llevó todo, se llevó a tu esposa, tienes una historia y media, ¿vale? Sí. Tienes que empezar a contar una nueva historia del futuro. Tienes que creer en ese futuro más de lo que tienes que creer en el pasado. Solo crees en el pasado cuando sientes las emociones del pasado. La única vez que vas a creer en el futuro es cuando sientes las emociones del futuro. Así que, para que podamos cambiar una creencia o una percepción sobre nosotros mismos y nuestras vidas, tenemos que tomar una decisión con una intención tan firme que la amplitud de esa decisión lleva a un nivel de energía que es mayor que los programas cableados en tu cerebro y el condicionamiento emocional en tu cuerpo. Y tu cuerpo tiene que responder literalmente a tu mente. La elección que estás haciendo para cambiar ese momento se convierte en un momento en el tiempo que nunca olvidarás. Y aquí está la clave. Físicamente, cuanto más fuerte sea la emoción que sientas al tomar esa decisión, más recordarás la decisión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo minimizamos esa vieja creencia? Si el trauma creó una ecuación emocional de 6 o 7, entonces tu decisión de cambiar tu creencia tiene que ser un 9. Sí. Y tienes que salir de tu estado de reposo y ese momento tiene que definirte. Puedes decir, sé exactamente dónde estaba, la hora y el día que era, con quién estaba cuando decidí cambiar, ¿sí? Porque creaste un recuerdo a largo plazo. Los recuerdos a largo plazo se Con crean una a nueva partir de una emoción, emoción sí. fuerte. Sí, es cierto, pero si la amplitud de esa emoción es mayor que la traición, ¡boom! El cuerpo comienza a responder a la mente. Y entonces estás dando a tu cuerpo una muestra del futuro emocionalmente. Así que marcas tu... Lo que es posible. No, tu cuerpo está recibiendo el sabor de ese evento futuro. Es experimentar el futuro ahora. Una prueba de ello. Exactamente. Sí. Gran explosión en el campo cuántico. Gran explosión. Ya. Así que el efecto secundario de eso es que si combinas esa intención clara con esa emoción elevada, básicamente estás recordando tu futuro y no se ve diferente a recordar tu pasado. Piensa neurológicamente dentro de los circuitos de esa memoria y siente dentro de las emociones de esa nueva creencia. Y observa cómo tu vida comienza a cambiar, porque nada cambia en nuestra vida si nosotros no cambiamos. Y cuando cambiamos nuestra energía, cambiamos nuestra vida. Así que ahora el experimento de repente ya no se basa en que sea difícil o intentar o desear o esperar. Eso es lo que hacemos en nuestra carencia o separación. Se trata del cambio. Así que cuando finalmente nos damos cuenta, para que podamos ser abundantes, tenemos que superar la vieja personalidad. Y eso es el 95% de lo que somos. Sí. ¿Ok? Así que el efecto secundario del comienzo de ese proceso es mucha incomodidad. Es mucha incomodidad porque estás saliendo de lo conocido a lo desconocido y ahora no puedes predecir. Da miedo. No, prefieres Es la fuerza del aferrarte a miedo, tu falta. sí. El dolor, Y el más bien sufrimiento. cuentas la historia de eso. Al menos te hace sentir algo que es familiar. Cuando sales y dices, no voy a quejarme más del dinero, no voy a quejarme, no voy a juzgar a otras personas que sí tienen, no voy a decir que puedo, no soy digno, nunca va a funcionar. Todas esas cosas tienen que desaparecer. No voy a sentir separación, no voy a sentir resentimiento. Estas son las cosas que mantienen mi realidad igual. Ahora ya no se trata de la abundancia, se trata de en quién te conviertes. Así que el proceso de superación se convierte en el proceso de llegar a ser. Y muchas personas vienen a este trabajo, quieren abundancia, quieren curación, quieren una nueva relación, quieren una nueva carrera, quieren lo místico, pero realmente quieren plenitud. Quieren curación, quieren paz, Quieren la plenitud. ¿Por qué no se sienten completos? Bueno, cuando estás en la carencia o estás en la separación, no estás completo. Imagínate sentir tanta plenitud que es imposible querer. Eso es lo que estamos trabajando con la gente. Entonces puedes realmente disfrutar de una puesta de sol. Entonces puedes disfrutar realmente de una comida. Hablo con personas que son muy abundantes. En los miles y millones de abundancia, quiero decir, tú sabes. Y muchos de ellos me dicen, estamos en la miseria. No están completos. Estamos en agonía. Ya no pueden disfrutar de la vida.
Eso es lo que quieren. La gente quiere abundancia para poder disfrutar de la vida. Quieren poder hacer lo que quieran, con quien quieran, las veces que quieran, donde quieran. Eso es la libertad, ¿no? O la gente quiere abundancia. El pensamiento promotor es realmente que quieren libertad. O cualquiera que sea su pensamiento promotor, ¿sí? Entonces, crear desde el campo en vez desde la materia, para acortar la distancia entre la causa y el efecto, requiere esa intención clara con ese movimiento de ascensor, cerebro coherente y corazón coherente, sintonizar con esa energía y sentirla con tu cerebro y tu corazón. Y tenemos muchas formas de hacerlo. Examina tu personalidad y examina tu realidad personal. Cambia tu personalidad, cambia tu realidad personal. No lo hagas sobre la abundancia. Haz que se trate de llegar a ser abundante, superando a la persona que no es abundante. La persona que se cura de una condición de salud, que ya no piensa de la misma manera, ya no actúa de la misma manera, ya no se siente de la misma manera. Les preguntas dónde está esa enfermedad cuando se paran en el escenario frente a 1,500 o 3,000 personas. Eso es una milla en 4 minutos. Todo el mundo se inclina, eso es verdad. Justo en el escenario dicen, ¿dónde está la enfermedad? Oh, vive en la persona mayor, yo soy otra persona. Eso ni siquiera es una historia, eso ni siquiera es lo que soy. Cuando hacemos nuestra investigación, cuando la gente hace esto, en 7 días de darlo todo, al final de 7 días, su cuerpo parece genéticamente con todos los metabolitos, literalmente, en un entorno diferente. Ahora aquí está la parte extraña. Está en un salón de baile. Sí. En un salón de baile no pasan muchas sí. cosas. ¿Qué pasa en un salón de baile? He estado en miles de salones de baile. Por el entorno, de alguna manera, parece que viven en un ambiente muy próspero, muy sano, muy cariñoso, nutritivo y completo. ¿Por qué? Porque estaban enviando señales a los genes por delante del medio ambiente. Y si el entorno envía la señal al gen, vale, eso es epigenética. El producto final de la experiencia y el entorno como una emoción. Si sientes la emoción antes de la experiencia, estás enviando la señal al gen antes del entorno, y los genes hacen proteínas, y las proteínas son responsables de la estructura y la función de tu cuerpo. Por cierto, te ves muy bien. Me gusta eso. Mira el músculo aquí. La expresión de las proteínas es la expresión de la vida, así que realmente te conviertes en abundante, realmente te conviertes en esa persona. Y las personas que son verdaderamente abundantes no tienen ningún problema en perder cosas. Eso es lo que te iba a preguntar a continuación. Digamos que ganas $1 millón en tu negocio porque has invertido mucho en la bolsa o lo que sea y luego la mitad se va de la noche a la mañana. ¿A quién no le pasa eso? Sí. A todas las personas abundantes les pasa eso. ¿Y su respuesta? Es mínima. Entonces, ¿en qué debe pensar la gente cuando se pierde mucho dinero o pierde No pierdas algo? la lección. Puedes perder el dinero, pero no pierdas la lección. ¿Debe la gente sentir este apego emocional a la pérdida de dinero? No, ¿O simplemente ¿por qué? decir, de acuerdo? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que realmente quiere la gente? Es como si la gente me dijera, oh, tengo una gran idea para este nuevo negocio y necesito dinero. Y yo digo, no, no necesitas dinero. Necesitas una oportunidad. Será mejor que sintonices que hay algunas oportunidades, ¿sí? Así que el marco de lo limitado que pensamos que tenemos que conseguir las cosas a través del dinero no es la forma en que es. Sí. Así que la importancia fundamental de todo esto es que no me importa si la gente quiere ser abundante, no me importa si quieren sanar, no me importa si quieren tener una mística, no me importa si quieren viajar por el mundo, solo quiero que estén en el experimento de realmente probarlo y ver si realmente cambio mi energía. Bueno, ¿puedo realmente tener un efecto que se produzca en mi vida? Y si estoy esperando que se produzca el evento, vuelvo a la ilusión de la separación y la carencia, esperando que se produzca para quitarlo si realmente soy un creador. Así que digamos que no están esperando. ¿Qué deberían hacer en lugar de esperar? ¿Seguir sintiendo el sentimiento en el momento presente y confiar bien en que las cosas vendrán Si a estás ellos? esperando, no estás creando. Y así es esto. Entonces despierta todos los días. ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tan malo es lo que quieres en tu sueño? Es mucho más fácil olvidar esa visión que recordarla, ¿sí? Así que Sí. si vas a recordarlo, tienes que mantenerlo vivo en tu mente. ¿Cómo lo mantienes vivo en tu mente? Desconectas de tu entorno. Cierras los ojos, pones música de fondo. Puedes sentar a tu cuerpo que tiene que orinar y tiene que comer y tiene que... Solo siéntate durante unos minutos como Sí. entrenar un perro. Quieto. Cuando digo que es hora de levantarse, nos levantamos. No pienses en lo que va a pasar en tu día. Ya sabes lo que va a pasar. No pienses en lo que pasó ayer. Eso ya lo sabes. Entra en el momento presente y di, ¿quién quiero ser cuando abra los ojos? ¿Quién quiero ser hoy? ¿Cómo sería la grandeza? Un día, una oportunidad, una vida. ¿Qué haría una persona abundante?
ensayar eso con los ojos cerrados. Así que voy a recordarme a mí mismo quién no quiero ser. Voy a recordarme a mí mismo quién quiero ser. Hasta que lleguemos a Hasta eso. llegar al punto en que la pelota de tenis toca el punto ideal. Cuando dices, oh, estoy listo para llegar ahora, a jugar. Si puedes mantener ese estado modificado de la mente y el cuerpo durante todo el día, sin incumplir, al ver a alguien o hacer algo, permanecer en ese estado, el experimento sigue. Y estás cambiando tu energía. No sucede en 2 días, no eres tan bueno. Eso Sí. es, no eres tan bueno. Seguimos practicándolo. La gente que se presenta por 21 semanas seguidas, esta mujer 21 semanas seguidas, al final de las 21 semanas lo sabía. ¡Boom! Toda su vida cambió. ¡Boom! ¿Valieron la pena los 21 días? Pregúntale a ella. El experimento, ella solo estaba cambiando el proceso. La gente que es diagnosticada con condiciones de salud realmente serias y comienzan a hacer las meditaciones y se dan cuenta, Dios, mi cuerpo se siente mejor, mi dolor se siente mejor, pero mis valores, mis escáneres siguen mostrando que la enfermedad existe. Muy bien, ¿significa que no funciona? No, no significa que no funcione. Significa, ¿qué estoy haciendo las otras 15 horas del día? Oh, Dios mío, estoy en la carencia, estoy en el miedo, estoy respondiendo a la misma gente de la misma manera. Y sí, piensa esto, mientras tu respuesta a todo en tu vida sea la misma, no estás cambiando. Cambia tu respuesta a las cosas en tu vida y estás en el proceso de cambio. Entonces, ahora tengo que ser bueno con los ojos abiertos. Ahora tengo que ser capaz de ensayar. Oh, Dios mío, caí en la desgracia en ese momento del día. Oh, Dios mío, caí en desgracia en ese momento de mi vida. Perdónate a Volví ti a mi mismo, antiguo yo, sí. volví... De acuerdo, nadie dice que solo se perdone a sí mismo. Hay un proceso de perdón como dispara, pero si realmente estás jugando el juego, ¿a quién le importa? Solo dices, Dios, déjame hacer un borrón y cuenta nueva. Vuelve a Seguir, eso, tratar sí. de vuelta a mi corazón. Déjame volver a ese lugar. Déjame recordar. Déjame volver a esta energía e intentémoslo de nuevo. Sí. Y sigamos con el experimento. ¿Significa eso que tienes que ser irresponsable? No, todavía tienes que navegar con la ética y la moral. Todavía tienes que tener convicción personal. Todavía tienes que tener una visión que es más grande que tú y de alguna manera eso te motiva porque no solo lo haces por razones egoístas, sino para contribuir a los demás de alguna manera. Por supuesto que va a haber reconocimiento, popularidad y agradecimiento y el dinero debería ser el efecto secundario de todo esto. El juego debe ser muy bueno con tu visión, esa visión del futuro, que tienes que mantener viva en tu mente. Ese debería ser el juego. Los que puedan mantener esa visión del futuro en su mente ahora Exactamente, y sí. tener una personalidad. Incluso si tu realidad se desmorona, y eso le ha pasado a mucha gente. Hay mucha gente que han venido a nuestro trabajo que están viviendo en la parte trasera de su Sí. coche y ahora viven muy bien. Muy bien. O quebrados Claro que sí. y ahora sus empresas solo prosperan. Prosperando, sí. Simplemente nunca dejaron de creer en sí mismos. Porque si crees en ti mismo, significa que tienes que creer en la posibilidad, y si crees en la posibilidad, vas a tener que creer en ti mismo. Y así, algo realmente genial sucede cuando haces esto que acabo de describir recientemente, solo observando a la gente en nuestros eventos de una semana. Porque tienes que ir con todo. Y con 7 días sí es mucho y es súper intenso. Y hay momentos en los que no quieres aparecer porque estoy empujando a la gente a través del río del cambio. Llega un momento en que la gente sigue apareciendo por sí sola. Siguen apareciendo por sí sola a pesar del tiempo, a pesar de que les duela el pie, a pesar de sus malos sueños, a pesar de lo que sea, de su pelea con quien sea. Siguen apareciendo y se vuelven realmente dignos de recibir. No es que se sientan realmente dignos como soy digno de recibir este regalo. Y el universo solo nos da lo que creemos que somos dignos de recibir, ¿sí? Así que tenemos que llegar a este punto porque mucha gente que está en la carencia de alguna manera no se siente digna, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, así que la abundancia se convierte en la señal de que finalmente te vuelves digno. Y para el alma no se trata de la abundancia. Se trata de dominar tu valentía. Y el reflejo son las cosas Sí. que acumulas. ¿Cuál es la estrategia para empezar a creer que somos dignos de recibir ahora? Llena tu cerebro con todo el conocimiento posible. Mi padre solía decirme esto todo el tiempo. Decía, espera un segundo. Siéntate conmigo aquí. Si alguien más puede hacerlo, tú también podrías hacerlo. Bueno, empecemos por ahí. Entonces, ¿cómo lo hizo esta gente? Veamos lo que hicieron. Muy bien, estudiemos, eso es raro. Esta es la escuela de la grandeza, Sí. estudiemos la grandeza. ¿Qué es la grandeza? Una voluntad inflexible, invencibilidad, lidiar con el corazón, adaptarse y hacer cambios, dejar ir el pasado.
dar vida, vivirla plenamente y completamente, abrazarla y disfrutarla. No lo sé, tú tienes que escribir el guión. Sí. Y si cuentas la historia de tu futuro en lugar de contar la historia de tu pasado, mira lo que pasa. Dios mío. ¿Deberíamos hablar a los demás sobre nuestro futuro o deberíamos guardarlo más para nuestra mente y nuestro cuerpo y hablarlo con nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando dices, voy a hacer esto y voy a hacer esto Sí, y esa este es es mi una gran futuro? pregunta. Sí, ¿Realmente así que eso nos realmente anima? no lo filtré. Nunca se me escapa. Porque Sí, si estoy sí. trabajando en algo, Así que lo manténlo sostengo, dentro ¿sí? de ti, sí. Cuando sé que va a suceder, es cuando digo, oigan muchachos, no van a creer esto, ¿verdad? Así que es más a ti Sí, mismo claro. del ¿Sabes futuro. cuándo sabes que estás cambiando? Cuando dejas de hablar de ello. Ahí es cuando sabes que estás cambiando, porque estás en las gradas y estás en el campo de juego. Muchas personas vienen a nuestro trabajo, Luis, y dicen, siempre creí que esto era posible, toda esta información. He visto a la gente curarse, a algunas personas crear riqueza. Solo que no creí que funcionaría para mí. Es un gran momento, ahora estás en el juego. Estás en el campo de juego. Ya no estás en las gradas. Sí. Tuvimos gente de pie en el escenario. Había alguien de pie en el escenario este fin de semana en Denver. Ella solo dijo, Dios mío, realmente creo que esto podría funcionar. No creía que pudiera sanar. Realmente no creía. Ella es médico. Realmente no creía que pudiera curar. ¿Y no se trataba de la curación? Se trataba de superar la creencia. Y cada día tiene que tomar esa decisión con una intención tan firme que la amplitud de esa decisión hace que su cuerpo responda a su mente. Y ese es el momento en el que ella está reescribiendo la creencia. Y si no tienes ganas, no esperes que ocurra nada en tu vida. Tienes que salir de tu estado de reposo. Tienes que hacer esa elección. Toda la gente que va a tus eventos y simplemente en la vida uno de los mayores retos que tiene la gente es la consistencia de hacer estas Sí. cosas. Es difícil ir a probarlo una vez, es algo importante, pero entonces, ¿cómo te mantienes responsable? No, pero este es Sí. el trato. Digamos que estás en el experimento y ahora esa creencia está justo en tu cara. Te garantizo que la incomodidad de que esa creencia esté justo en tu cara te va a sacar de la cama por la mañana y te vas a enfrentar a ella. Hay una capacidad innata que tenemos como seres humanos de querer superar nuestras limitaciones. Está ahí, ¿sí? Así que la comunidad que tenemos que hace este trabajo no dicen, oh Dios, tengo que ir a crear hoy. Ese no es su juego. La magia es tan buena. Aparecen porque no quieren que la magia termine. Que se vaya, sí. No lo hacen como una obligación para complacer a Dios, hacer lo correcto, ser espirituales, nada de eso. No es una obligación. Es algo que realmente esperan hacer porque el experimento en su vida está creando todas estas maravillosas oportunidades. Y hay muchas personas en nuestro trabajo que comenzaron nuevos negocios que están atascados. Y Claro. nunca serían víctimas de esas circunstancias, ¿sí? Simplemente no dejarían que esas circunstancias los definieran, ¿verdad? Sí. Lo que les definiera la visión del futuro. Y esa visión tenían que mantenerla viva. Y la emoción era la energía que les impulsaba a ello. De que necesitemos sanar un niño interior tanto como necesitamos superar una emoción. Nunca le digo a una persona que vuelva a su infancia y recuerde los acontecimientos. Es probable que la historia ni siquiera sea exacta. Correcto. Simplemente supera la emoción, olvida la historia, supera la emoción y perteneces al futuro en lugar del pasado, ¿verdad?